Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hola, Dios les bendice. Yo soy el pastor Edwin Malavé, una vez más a lo largo y lo ancho de este altar radial, a través de Radio Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Hoy vamos a abundar sobre el tema el Dios desconocido, que se encuentra en Hechos capítulo 17. Queremos hablar un poco acerca del apóstol Pablo y sus viajes misioneros, o este viaje misionero en específico, donde él se encuentra en Atenas, en una ciudad sumamente religiosa, donde se encuentran unos altares para muchísimos dioses o deidades, los cuales son adorados religiosamente por aquellas personas que habitaban en aquel lugar. Nosotros entendemos hoy en día que hay tantas personas que todavía no tienen conocimiento de Dios como debe de tenerse, y lo que encontramos son lugares como India, por ejemplo, y la religión hindú, donde hay 33 millones de deidades, 33 millones de dioses que son religiosamente adorados, y esto lógicamente establece que estas personas no entienden, ni comprenden, ni están al tanto del único Dios creador del cielo y de la tierra, que es el Dios que nosotros los creyentes y evangélicos predicamos, no por razones específicamente religiosas, sino porque es la revelación verdadera de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva, y nosotros todos tenemos que aprender y entender y comprender estas verdades que se encuentran en las Escrituras, en la palabra de Dios, que nos dan el conocimiento y el entendimiento del Dios que no conocemos. Así que estamos hablando del Dios desconocido. Encontramos al apóstol Pablo. Vamos a leer en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a buscar el versículo 22. Comenzamos ahí a entender un poco qué es lo que queremos comunicarles a ustedes en el día de hoy. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois extremadamente religiosos. Así que las personas que sirven a una gran cantidad de deidades son religiosos, extremadamente religiosos. Nosotros creemos que la religión son la búsqueda del hombre tratando de encontrar estas deidades o encontrar a Dios a través de su religión, pero la religión no representa en ningún momento el camino de salvación y de transformación, porque nosotros los creyentes no podemos ser religiosos, no tenemos en nosotros, no debe haber una sola fibra de religión. Nosotros lo que debemos tener es un encuentro y una relación con el Dios creador del cielo y de la tierra, que nosotros recibimos esa relación porque Él ha dado ese paso de amor y de unidad
con nosotros como creyentes, aquellos que creen en Él, para que podamos ser uno en Dios y uno en nuestro Señor Jesucristo y tener todos esa comunión con Él. Así que no estamos hablando, cuando hablamos de cristianismo, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de deidades, estamos hablando solamente de un solo Dios y creador y hacedor de todas las cosas, y que se revela total y completamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí encontramos al apóstol Pablo precisamente con todas estas cosas en su mente cuando está actualmente comunicando con los atenienses, porque el apóstol Pablo, a quien él predica, es a nuestro Señor Jesucristo. Y él está en este lugar, él está observando cuántas deidades, cuántos dioses. Actualmente vamos a leer para que usted vea que son innumerables, son muchos los dioses, pero leemos y buscamos históricamente cuántos dioses. Dice que eran innumerables deidades, innumerables deidades. Así que imagínense cuántas deidades, cuántos dioses están actualmente estas personas adorando, pero en medio de ello vamos a encontrar lo que dice aquí en el versículo 23, dice: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Había una especie de rótulo y estaba escrito las siguientes palabras: al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese vengo yo a anunciar. Es posible que hayan personas que buscan al Dios desconocido, están tratando de adorarle, están tratando de buscarle, pero no saben quién es, no lo pueden conocer, no conocen su nombre, no conocen la revelación que Dios ha propuesto o que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su palabra. Usted está interesado en conocer o adorar literalmente a Dios, pero no sabe ni conoce quién es ese Dios. Y el apóstol Pablo nos ayuda a conocerlos precisamente en este fondo histórico de las Sagradas Escrituras, donde vemos este momento en que él está hablándoles a los atenienses acerca del Dios desconocido. El Dios que hizo al mundo. Mire quién es este Dios. Él es el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Así que vamos a entender eso un poco, porque aquí está hablando de... Él predica a nuestro Señor Jesucristo. Y en la palabra del Señor, específicamente en Juan, capítulo 1, nos habla acerca, y a mí me gusta siempre hablar del verbo. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces, cuando nosotros vemos el versículo 14 de ese mismo capítulo, encontramos que el verbo se hace carne y habita entre nosotros, y ahí es cuando comenzamos a descubrir que el verbo es nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, es la palabra de Dios. Él es aquel que dice Isaías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre nuestro y Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Así que encontramos que esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en Hebreos también encontramos que ahora nos habla por medio del Hijo, y dice que todas las cosas por Él subsisten y que todas las cosas por Él fueron hechas.
Él es el creador de todas las cosas. Así que aquí el apóstol Pablo, que Él es el que revela todas estas cosas a nosotros a través de la Escritura, Él tiene todo esto en mente. Ese es el contexto en la mente del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo está hablando de que Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en Él, siendo Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí esto es bien importante, es decir, hay un templo en Atenas donde el apóstol Pablo dice que ahí él pudo ver la inscripción, el Dios desconocido, mas sin embargo el Dios no puede habitar en ese lugar. El Dios desconocido no puede habitar ahí. No es parte de ese templo, no, porque es un templo hecho por manos humanas, y nada hecho por manos humanas puede recibir la habitación del Dios creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, encontramos en la palabra del Señor que hay un templo en el que Él sí habita, y es nuestros propios cuerpos, nuestro propio ser, la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo. Y dice, y el apóstol Pablo precisamente en Corintios, en Primera de Corintios, donde dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que si Él habita en nosotros, entonces al estar de acuerdo con esta escritura, nosotros no podemos haber sido hechos por obra de hombre ni por mano de hombre, porque nosotros somos la habitación, nuestros cuerpos son la habitación de Dios y la habitación del Espíritu Santo. Entonces, si Él no habita en templos hechos por mano humana, entonces aquí queda bien claro que nosotros no hemos sido creados por mano humana, nosotros hemos sido creados por la mano de Dios. Por eso el Señor en su palabra nos dice, ustedes no son de ustedes, porque ustedes no se hicieron ustedes mismos. Nos está hablando a nosotros, que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos, somos propiedad de Dios. Dios tiene que habitar en nosotros porque nosotros somos su templo, nosotros somos su habitación. Dice, ni he servido por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que nosotros no servimos a Dios en el sentido de que Él necesite absolutamente nada de nosotros, sino que es todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos la necesidad total y completamente de Él, porque Él es Él es quien da a todos vida. Así que si usted tiene vida, si usted está vivo en este momento y está respirando, entonces entienda que eso es solamente posible por el Dios desconocido que está hablando el apóstol Pablo en este momento, para que usted lo conozca, para que usted sepa que ese Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacer esa aclaración continuamente, porque en el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el que sustenta todas las cosas, todas las cosas están en sus manos y Él es el que sustenta todas las cosas. Así que siendo esto una realidad y una revelación acerca de Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que entender que de Él es que viene el aliento, es que viene ese respirar, ese espíritu de vida. Nosotros lo hemos recibido de parte de este Dios desconocido, que nosotros podemos decirte hoy, conócelo, se llama Jesucristo de Nazaret, creador de todas las cosas, y para que tú puedas tener una íntima relación con Él. Nosotros también encontramos acá algo acerca de la
de que no puede ser hecho por manos de hombres. Nosotros encontramos que las deidades que son hechas por manos de hombres actualmente tienen un propósito, y el propósito es de que esa deidad o esa imagen sea hecha de palo, sea hecha de piedra, o sea hecha de mármol, o lo que sea que haya creado a esa imagen por manos de hombres, lleva un propósito, y es que esa estatua o esa imagen de piedra está supuesto a tener la imagen de la deidad, tener la imagen de esa deidad particular. Dios, sin embargo, no permite que se haga imagen de Él. Eso está en su palabra, en el primero de los mandamientos, de los 10 mandamientos, donde dice: no te harás imagen de las cosas que están arriba en los cielos, debajo en la tierra. Y Él habla acerca de él: yo soy tu Dios, un Dios celoso. Ahora, ¿existe una imagen de Dios sobre la faz de la tierra? Y entonces ahí viene la palabra del Señor a aclarar la imagen de Dios sobre la faz de la tierra, cuando el Señor, cuando crea al hombre y le da aliento. Aquí vamos otra vez: Él es el que da aliento, Él es el que nos da vida. Dice que cuando creó al hombre y le dio aliento y le dio vida, dice la palabra del Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que ¿dónde se encuentra la imagen del Creador de todas las cosas? No es en una estatua de piedra, ni de palo, ni ninguna imagen creada por los hombres, pero la imagen de Dios se encontraba, y vamos a decir en manera pasada, se encontraba en la creación, perfecta creación del hombre. Cuando Él hace a Adán y a Eva, Él pone su imagen en el hombre. Así que el hombre es una perfecta representación del Dios creador de todas las cosas, y Él lo pone sobre la tierra y lo pone a cargo de todas las cosas. El hombre se convierte en el Dios de este mundo, porque Él fue puesto como representante de Dios, la imagen viva de Dios. Ahora, el hombre pierde esa imagen. Él pierde esa imagen cuando peca. El hombre pecador, el Adán que peca, es un Adán que se separa, que pierde su relación con Dios. Y ahora, al perder la relación con Dios, pierde la imagen de Dios en su vida. Esto es muy importante, porque entonces tenemos que encontrar dónde es que Dios restaura su imagen. Entonces Dios restaura su imagen en la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde en el libro de Hebreos nos dice, en su primero y segundo capítulo se puede encontrar, dice que el Señor, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Así que cuando encontramos la imagen de Dios otra vez, en esta ocasión, en la palabra del Señor, la encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Y para nosotros poder volver a recibir una restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que vivir y tenemos que andar en Cristo. Tenemos que encontrar a Jesucristo, tenemos que tener un encuentro con Él, una relación con Jesucristo, y en esa relación donde venimos a ser uno con Él, el Señor dice que seamos uno con Él, y en esa comunión en el Padre, el Hijo, que nosotros participamos, de la cual nos habla el apóstol Juan, donde dice que tengamos comunión con el Padre y el Hijo, y seamos uno con Él, para entonces convertirnos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si vivimos en Cristo y morimos en Cristo, nosotros vamos a tener una eterna relación con Dios,
porque hemos vuelto a restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Aquí dice, y luego habla acerca de él está hablando a ellos que están adorando al Dios desconocido y quiere que lo conozcan, y le dice, y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, esto como una especie de predestinación, y le ha prefijado el orden de las estaciones, ¿okay? Las estaciones, y estas estaciones, en ellas también ha sido prefijada los límites de la habitación de estas personas, o las fronteras en las cuales cada nación tiene que vivir. Y a cada nación se nos llama a nosotros para ir a las naciones dentro de sus límites prefijados y dentro de sus estaciones prefijadas por Dios. A nosotros se nos llama a ir a esas naciones, y dice, y las fronteras de tus lugares de residencia, es otra manera de entender esto perfectamente bien. Dice, pero esto ha sido prefijado con un propósito, dice el apóstol Pablo, versículo 27, dice, para que busquen a Dios, ¿ves? Para que busquen a Dios. Así que nosotros hemos nacido, nosotros hemos sido puestos en este lugar, nuestra habitación ha sido prefijada, el orden de nuestras estaciones, nuestro tiempo sobre la faz de la tierra ha sido prefijado con un propósito de que nosotros busquemos a Dios, al Dios desconocido. Búscalo en tanto que está cercano, o mientras pueda ser hallado, y llámalo mientras está cercano. Busca al Dios desconocido hasta que lo puedas hallar y lo puedas encontrar. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está este Dios? ¿Cómo lo podemos encontrar? Y el apóstol Pablo aquí nos abre un misterio y nos da una revelación maravillosa. Dice, si tal vez palpando pueden hallarle, pero dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque, oiga esto, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, dice el apóstol Pablo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también linaje suyo, es decir, salimos de Él, salimos del Creador, salimos de Dios. Así que nosotros vivimos en Él, nos movemos en Él, andamos en Él, y cuando estamos tratando de buscarlo y creemos que estamos tan lejos, no estamos tan lejos, porque por causa de Él respiramos, por causa de Él existimos. Nuestra propia existencia es una evidencia de la realidad de Dios y de la existencia de Dios. Así que, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Nosotros somos semejantes a Él. Así que cuando nos miramos los unos a los otros, cuando nos vemos nosotros mismos en el espejo, cuando nosotros entendemos que vivimos y que existimos, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos crear una imagen del Dios verdadero y creador de todas las cosas como si fuera oro o plata o alguna clase de escultura, porque Dios no puede ser, no se puede relacionar, o no podemos decir es igual a ninguna de esas cosas.
el Dios nuestro y la imagen de Dios se encuentra en cada uno de nosotros. Así que no es escultura de arte ni imaginación de hombre tampoco. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que ese es el mensaje poderoso de la palabra de Dios, es que entendamos que nosotros sí llegamos a Dios ahora y restauramos su imagen en Él a través del arrepentimiento, una palabra a veces muy olvidada por muchos predicadores, pero nosotros no debemos olvidar esa palabra. Por tanto, ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Hay un varón designado, estamos hablando de la persona de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Okay? Así que nosotros estamos para conocer a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer al Creador, al Hacedor de todas las cosas, usted lo puede hacer conociendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, conociendo las profundidades de Cristo, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de su entero ser, el total conocimiento de Él, porque Él es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas gracias por oírnos en esta preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima ocasión. Yo soy el pastor Edwin Malavé. Bendiciones a tu vida.